Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición verlos nuevamente. Tuvimos una pausa la semana pasada. Eso fue a causa de que tuvimos una convención preciosísima. Si no la han visto, los exhorto para que la puedan ver. Está en YouTube. Están todas las prédicas ordenadas, incluyendo los estudios bíblicos de las 5 de la tarde. Y también esos estudios estuvieron muy bendecidos, hermanos. No dejen de verlos. Dios mediante, en unas semanitas subiremos el manual de forma digital a nuestra página. Yo me voy a procurar acordar para enviárselos a ustedes que ya ni tengan que entrar a la página. Así es que bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy nos corresponde estudiar, estamos hablando del crecimiento espiritual y hay una experiencia que necesitamos y es gratuita, hermanos, y es el bautismo en agua, pero les aclaro, en el nombre del Señor Jesucristo. En breve les vamos a explicar cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tienen un nombre y ese es el nombre que se tiene que mencionar al momento en el que somos bautizados. Así es que antes de empezar el estudio, pongámonos en las manos del Señor. Por favor, oremos y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu sangre con la cual nos has comprado y nos has redimido. Gracias por tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por tu palabra, que es como una luz que nos alumbra el camino. Tu palabra, que es como un pan que nos sustenta, que nos fortalece. Gracias, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Señor, gracias porque estamos en un camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y Señor, gracias porque tu venida ya está pronta, Señor. Y nosotros estamos haciendo planes para irnos contigo en el arrebatamiento. Señor, no queremos quedarnos a pasar la gran tribulación. Queremos ser vencedores, Señor, y por eso estamos invirtiendo nuestro tiempo para estudiar tu palabra. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, Señor, para que tú nos hables en esta noche. Señor, clamamos tu preciosa sangre sobre nuestros ojos para que podamos ver lo que vamos a leer. Clamamos tu preciosa sangre sobre nuestros oídos para que podamos comprender lo que vamos a escuchar. Señor, danos un corazón entendido, Señor, un corazón que comprenda tu palabra, un corazón que se convierta, un corazón que la ponga por obra, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, acerca de los principios bíblicos que hay con el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, estamos dispuestos a aprender de tu palabra, sé con nosotros. Señor, oramos por todos los hermanos que tienen necesidades materiales, emocionales o espirituales, que tú seas propicio a ellos, Señor, que les bendigas y que suplas, Señor. Tu palabra dice que todo don perfecto y buena dádiva proceden de lo alto. Señor, bendícenos de una manera muy especial en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Solo algunas cositas como siempre. Y listo, hermanos, ya estamos aquí. Estamos tocando el tema, hermanos, de cómo crecer espiritualmente, que este ha sido el tema grande que hemos tenido en estas semanas. Y esto es porque estudiamos el tema anterior, que eran los tiempos finales, y ahí tocamos el tema del arrebatamiento que va a ser antes de la gran tribulación. Si usted todavía no lo ha visto, lo puede ver, está en el canal de nuestra Iglesia Vida Cristiana en YouTube, ahí puede ver la secuencia. Y si no lo encuentra, me puede escribir y yo con mucho gusto le envío la lista de todos los estudios bíblicos. De ahí, entonces pasamos a este tema, cómo crecer, porque sí queremos, hermanos, estar listos para cuando el Señor venga. No nos queremos quedar a pasar la gran tribulación en esta tierra. La noche de hoy nos corresponde estudiar la lección número 7, hermanos, que es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre anoto de dónde fue tomado y esto está tomado del libro La necesidad de crecimiento espiritual de nuestra querida doctora B.R. Hicks. Para las personas que están viendo por primera vez este tipo de estudios, tenemos en WhatsApp dos comunidades. La primera es los estudios bíblicos. Si usted quiere recibir este estudio en vivo, en Zoom, y recibir el material que yo presento en PDF, solo escanee el código de su izquierda y usted automáticamente va a ser parte de la comunidad. Y el segundo link que les aparece a mano derecha, ese es para que puedan recibir los libros de la doctora Hicks de lunes a viernes
por fragmentos. Tengo el permiso, gracias a Dios, de podérselos compartir y los vamos compartiendo de parte en parte y terminamos leyendo un libro de ella, hermanos. Yo hasta lo puedo usar como un devocional y mucha gente me ha contado que lo hace así es que los invitamos a hacerlo. Este ha sido todo el contenido general, hermanos, que hemos estado estudiando. Ya les menciono, todo esto ya lo estudiamos, gracias a Dios. Y cuando llegamos al punto 4, que es cómo crecer espiritualmente, estudiando las experiencias espirituales en el patrón del tabernáculo de Moisés, entonces eso se dividió en todo lo que estamos viendo aquí. Ya estudiamos el tema de la salvación, ya estudiamos hace 15 días el tema del bautismo en el Espíritu Santo y ahora nos corresponde estudiar el tema de el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Dios mediante, la próxima semana estudiaremos la oración y les voy a explicar, Dios mediante, con la ayuda del Señor, cómo podemos orar por lo menos una hora diaria. Eso es bien importante. Luego estudiaremos en unos 15 días el estudio de la palabra de Dios. Ahí les estaba ofreciendo, hermanos, que no tengo el material, se los voy a preparar. Les voy a preparar el material de cómo usar la concordancia de Strong, tanto si la tienen en papel como si la tienen en digital. Y vamos a hacer algunos ejercicios que les puedan servir para el estudio de la palabra del Señor, así es que no se lo pierdan. Luego estudiaremos el tema de cómo poner por obra la palabra, que ese es el mueble de los panes de la proposición. Y por último, vamos a estudiar la soberanía de Cristo, y eso tiene que ver con el arca del testimonio y el asiento de la misericordia, que son los últimos muebles. En la noche de hoy, esto es lo que vamos a estudiar. La noche de hoy, que es el bautismo en agua. Este era el contenido general, y este es digamos, el contenido específico de la enseñanza de hoy. Hoy, Dios mediante, estudiaremos qué significa la palabra bautismo. Vamos a estudiar dónde fue ordenado el bautismo en agua. También vamos a estudiar cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué relación hay entre la circuncisión y el bautismo en agua. Esto es bien importante. Generalmente casi no lo maneja la iglesia evangélica. Nosotros porque hemos tenido la dicha de tener maestros delante de nosotros que nos han enseñado y lo vamos a ver con versículos bíblicos. También vamos a estudiar qué beneficios espirituales nos da el bautismo en agua, o sea, la importancia, por qué debemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí les puse, esto les va a impresionar, hermanos. Lo más importante es el nombre del Señor Jesús. Eso es lo más importante. Y sentí agregarles, porque ya tenía el material, pero se los amplié, sentía de agregarles unas preguntas que son comunes con relación al bautismo. Dios mediante podamos abarcarlo todo. Vamos a hacer un pequeño repaso del tabernáculo de Moisés porque estuvimos 15 días donde no tuvimos el estudio bíblico. Y hermanos, las experiencias que estamos estudiando es porque estudiamos este patrón, es un patrón, hermanos. El tabernáculo de Moisés era como, respetuosamente, como una tienda de campaña que el Señor le dijo a Moisés cómo debían hacerlo cuando estaban en el desierto. Israel estuvo 400 años como esclavos en Egipto y cuando salieron libres para llegar a la tierra prometida se tardaron 40 años. Eso porque se rebelaron a la voluntad de Dios. Pero Dios, que es tan bueno y en su misericordia, quería tener comunión con ellos en el desierto. Entonces les dio un tabernáculo que respetuosamente podemos decir era una tienda de campaña y en esa tienda de campaña descendía la presencia del Señor. Eso ya lo estudiamos en las lecciones anteriores, hoy solo lo estoy mencionando. Y ese tabernáculo tenía 7 muebles. Aquí está el mueble número 1, aquí está el mueble número 2, y los demás muebles estaban tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. En el diagrama de aquí a la derecha podemos ver, este es el mueble número 1, que es el altar del holocausto, el lavacro, que es lo que vamos a estudiar hoy. En el lugar santo ya estaba el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, y aquí estaba el mueble número 6 y 7, que sería el 6, el arca del testimonio, y el 7, el asiento de la misericordia. Y esos muebles físicos en el Antiguo Testamento representan una experiencia espiritual el día de hoy para nosotros. Aquí les doy ya el significado. En el primer mueble que le dije que era el altar del holocausto, se sacrificaba un animalito y se derramaba su sangre. La sangre está relacionada con la salvación.
El Señor Jesús es nuestro sacrificio perfecto, nuestro Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo, y con su sangre nosotros somos salvos. En ese mismo mueble estaba este elemento que es el fuego, que representa el bautismo en el Espíritu Santo, que fue lo que estudiamos hace 15 días. Siempre en el atrio estaba un mueble que se llamaba lavacro, y eso, ahí el elemento que estaba era el agua, hermanos. Y eso lo que representa es el bautismo en agua, pero les aclaro siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a explicar por qué decimos en el nombre del Señor Jesucristo. El altar del incienso representa la oración, así dice Apocalipsis, que el incienso son nuestras oraciones, dice. Luego estudiamos este mueble que es el candelero. Este representa el estudio de la palabra de Dios, pero la teoría. Cuando estudiamos el tabernáculo les mencioné, hermanos, que ese candelero tenía 66 adornos y que coincide con los 66 libros que tiene nuestra Biblia. Si usted no lo sabe, vaya a buscar ese estudio bíblico donde lo detallamos. Luego viene la mesa de los panes de la proposición, que sería la palabra puesta por obra, o sea, la experiencia. Y estos son los dos muebles que les mencioné, el 6 y el 7, que representan la unión matrimonial con el Señor Jesucristo, o sea, una dependencia total de Él. Eso no entro en detalles porque ya fue explicado y necesitamos avanzar. La noche de hoy, entonces, hermanos amados, nos corresponde estudiar el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Generalmente le dicen a uno con el bautismo, mire, es un paso de fe y no hay mayor explicación. Y vamos a ver cuánta riqueza espiritual vamos a encontrar en la palabra del Señor relacionado con el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Sí es cierto que es un paso de obediencia, pero no solo es un paso de obediencia. No, hay un gran beneficio espiritual para las personas que hemos sido bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí empezamos explicando qué significa la palabra bautismo. Esto es griego, hermanos, porque en el Nuevo Testamento, entonces, la palabra es baptizo en griego. Pero lo importante es que significa, vean lo que significa, sumergido, cubierto completamente por un fluido, o sea, completamente cubierto con agua. Humedecer, pintar, como cuando se tiñe. Y por último dice meter, para que vayamos entendiendo. Luego les voy a explicar algo, pero si ustedes ven aquí, hermanos, en este caso no podría ser por aspersión, porque dice sumergido. Tiene que ser totalmente. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo es el bautismo en agua. ¿Dónde fue ordenado el bautismo en agua, hermanos? El bautismo en agua no es algo que apareció en el Nuevo Testamento, para que lo sepan, no. Fue ordenado desde el Antiguo Testamento como purificaciones y lavamientos. Y eso lo vamos a ver nosotros en Éxodo 30, del 17 al 21, y vamos a comprobarlo en Primera de Corintios 10, del 1 al 2. Pasemos a la primera cita. Solo déjenme mover porque mi pantallita queda sobre el texto. Estamos en Éxodo, hermanos, 30, del 17 al 21. Lean conmigo, por favor. Dice: habló más Jehová a Moisés, porque fue Dios el que le dio el diseño del tabernáculo y todo lo que se tenía que hacer dentro del tabernáculo. Aquí viene la explicación precisamente de este procedimiento para esta experiencia. 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce, noten, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Si todavía es primera vez que lo escucha, aquí se lo puedo mencionar. Hermanos, estamos hablando, les quito esto para que no les confundan. Estamos hablando que aquí estaba la fuente de bronce o el lavacro. Este es el mueble. Por eso le dice, lo pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Este es el altar del holocausto. Entonces, en medio lo tenía que poner. Volvamos aquí. Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y noten, y la colocarás entre
el tabernáculo de reunión, que ya se los mostré, y el altar de bronce, el altar del holocausto, y pondrás en ella agua. 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, eso se los explico en breve. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Vean qué importante es eso. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. O sea, lo tenían que hacer en el Antiguo Testamento y lo tenemos que hacer en el Nuevo Testamento, porque aquí lo está diciendo, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esto en 1 Corintios es importante que lo leamos. 1 Corintios 10 del 1 al 2. Versículo 1. Vean lo que dice aquí Pablo, Nuevo Testamento. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hermanos, esas dos experiencias Israel las hizo de manera física. Ellos estuvieron bajo la nube. Cuando Israel salió de su esclavitud de 400 años y salen en el día de la Pascua, que rociaron la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta, figura de la salvación, profecía de dónde se tenía que vertir la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, en una cruz. Por eso la sangre no se puso en la puerta, hermanos, no, se puso en los dos postes y en el dintel, en el travesaño. Eso es figura de una cruz. Ahí se tenía que derramar la sangre. Pues ese día que derramaron la sangre, salieron de noche. ¿Cómo iban a caminar en el desierto de noche, hermanos, si no había alumbrado público? Entonces, milagrosamente apareció una columna de fuego en la noche que no solo les daba luz para guiarlos y caminar, les daba calor. Les he dicho que en el desierto, en el día hay calor, pero en la noche hay frío. Entonces eso les daba calor. Además, el fuego ahuyentaba a las serpientes, a los escorpiones y a las fieras del desierto. Cualquier animal salvaje hubiera querido atacar a los israelitas y esa columna echaba fuera a esos animales también, entre otras cosas. Y cuando ya habían llegado frente al Mar Rojo, lo cruzaron porque el mar se abrió en dos. Esas son dos experiencias físicas. Miren qué simbolismo más especial. Vean lo que dice Pablo en el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, que está aquí, y en el mar, que está aquí. ¿Qué les parece? Hermanos, eso que Israel hizo físicamente de caminar bajo una columna de fuego de noche y de día se convertía en una nube, de día les daba sombra. De día ya no necesitaban una columna de fuego, hermanos, porque no necesitan luz, está la luz del sol. No necesitan calor, ya está el calor del sol, demasiado calor, diría yo. No necesitan ahuyentar a las fieras porque las están viendo. Entonces de día se convertía en una nube. Miren qué precioso, porque de día había mucho calor y la nube les daba sombra. Así es que la nube los guiaba. Entonces dice en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hermanos, existen dos bautismos, el bautismo de la nube y el bautismo del mar, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo. Estos son los dos bautismos. Hermanos amados, este es el bautismo número 1 que leímos. Se lo voy a poner en otro lado. Este es el bautismo de la nube y este es el bautismo del mar. Les pongo numeritos para que sea más fácil. Hermanos, el bautismo de la nube es el bautismo en el Espíritu Santo, porque lo estudiamos hace 15 días. Seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego, dice. Así es que esa nube lo que representaba era el bautismo. Eso quiere decir que todos los israelitas fueron bautizados en la nube. Todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y el mar, hermanos, es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el mar hay agua, hermanos, eso no es muy difícil entenderlo. Entonces ven que existen dos bautismos, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Miren qué cosa más hermosa, porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, les borro esto para no confundirlos, nuestros padres, todos, no dice algunos,
Yo les he explicado que yo escucho a predicadores que dicen, no, el bautismo con el Espíritu Santo ya no está vigente el día de hoy. Eso fue para la iglesia primitiva, eso era para los apóstoles. Hermanos amados, no hay nada que sea solo para un tipo de personas, no hay nada que sea para una época. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que eso se aplica a nosotros. Leamos en 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos fueron bautizados. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Así es que estos dos bautismos, hermanos, no es para algunos, no es que ya pasaron, ya no están vigentes el día de hoy. Acabamos de leer con el Abacro ese estatuto perpetuo para tus generaciones. Así es que, una vez más les compruebo, eso es para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el resultado, hermanos, del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a ver estas citas bíblicas, Mateo 28, 19. Noten bien, vamos a ver varias citas bíblicas donde yo les voy a comprobar cómo bautizaban los discípulos. En Mateo dieron la gran comisión, pero en Hechos, aquí fue el cumplimiento. Aquí vamos a ver a los apóstoles cómo bautizaban. En Mateo les dieron la gran comisión y en Hechos todos ellos estaban bautizando. Vamos a ver varias citas. Vamos a ver Hechos 2, 36, 38, Hechos 8 del 12 al 16, Hechos 10, 48 y Hechos 19 del 1 al 5. Y por último vamos a estudiar esta otra cita que es importantísima. Vamos a la gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos amados, noten que no dijo en los nombres del el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. No dijo en él. Solo hay un nombre, hermanos amados, solo hay un nombre. Bautizándolos en el nombre. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. No hay tal cosa como que el nombre del Padre es diferente al nombre del Hijo, es diferente al nombre del Espíritu Santo. No, es un solo nombre. Porque, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son tres personas, pero son una sola persona. Eso es difícil para nuestra mente humana entenderlo. Lo comprendo bien, es difícil, hermanos. Eso lo tenemos que entender nosotros y creerlo por fe, porque la palabra del Señor así lo dice y lo vamos a ver ahora. Yo hace poco estuve en el grupo de jóvenes, creo que fue el video que les envié anoche, compartiendo un tema muy lindo, y les decía que cuando yo fui maestro de escuela de niños, los niños me preguntaban, ¿cómo es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son tres personas diferentes y son una sola persona. Yo no tenía manera. Entonces yo les explico y les digo, yo tengo papás. ¿Qué soy yo de mis papás? Su hijo. Vamos bien. Yo estoy casado. ¿Qué soy yo de mi esposa? Su esposo. Vamos bien. Y tengo la dicha de tener hijos. ¿Qué soy yo de mis hijos? El padre. Vamos bien. Entonces le digo, se dan cuenta, por un lado yo soy hijo, soy esposo y soy padre y sigo siendo la misma persona. Yo sé que tal vez eso no les satisface a ustedes, pero a los niños les satisfacía y es la manera como podemos entender. Pero noten, aquí dice, amados hermanos, dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres. Entonces vamos a ver cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cita de, esto ya es el cumplimiento. Esto es cómo bautizaban, hermanos, los apóstoles. El cumplimiento. Leamos por favor Hechos 2, 36, 38. Yo les envío la presentación para que les quede, hermanos, lo puedan estudiar de nuevo, repasar y por favor compártanlos. El material que yo les preparo, hermanos, se los he dicho otras veces y lo digo ahora, no tiene derechos de autor. Ustedes pueden compartirlos. Aún les dije el otro día, mi número de teléfono, hermano, igual no tiene derechos, ese no es privado, igual lo pueden compartir, estoy para servirles. Vayámonos a Hechos 2, 36, 38, dice así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, nótelo bien, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nótenlo. Esto es especial que lo podamos comprender. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Noten, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pedro? No. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven que Pedro no dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esto se los tengo que explicar aquí. Dijo, vean lo que dice en el versículo 36. A este Jesús, aquí está Jesús, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Por eso, hermanos, aquí dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es esto, amados hermanos. Noten que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, se le añadió el nombre del Padre y se le añadió el nombre de el Espíritu Santo. El nombre del Padre es Señor y el de Espíritu Santo es Cristo. Entonces, este es el nombre completo, Señor Jesucristo. Como el Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo, el Señor, el Padre, lo exaltó, dice, hasta lo más alto, dice la Biblia, que lo exaltó. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, en este caso, nosotros tenemos que comprender que al nombre de Jesús se le añadió, cuando fue resucitado, se le añadió el nombre del Padre, que es Señor, y el nombre del Espíritu Santo, que es Cristo. Ese es el nombre en el que tenía que ser bautizados. Ven que Pedro no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo en el nombre de Jesucristo. Yo cuando explico esto les digo, por ejemplo, ustedes y yo ya nos conocemos. Un día voy yo y vamos a poner un ejemplo y yo les doy un documento y les digo, por favor, llévenle este documento al pastor Carlos. Y le dicen que este documento es de parte mía. Es de parte mía. Y cuando ustedes llegan con el pastor Carlos y le entregan el documento, le dicen, pastor Carlos, aquí le envía mía. No, dicen, aquí le envía Eric. Yo dije mía porque ustedes ya me conocen, no les tengo que decir, hermanos, llévele este y le dice que es de parte de Eric. No, le dije, de parte mía. Pero cuando van con el pastor, para identificar, tienen que decir que van de parte de Eric. Es lo mismo, cuando reciben un cheque y van al banco, no dicen, mire, vengo de parte de mi amigo. No, vengo de parte de la persona que me lo dio, vengo a hacer efectivo este cheque. Aquí en Mateo 28:19 el Señor les dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos ya sabían cuál era el nombre. Ellos, por eso, aquí ven ustedes que cuando bautizan, bautizan en el nombre de Jesucristo. Eso lo podemos ver con Pedro, pero no es la única cita. Veamos la siguiente cita. Hechos 8 del 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ven que nos dice Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. El evangelista era Felipe. Entonces, una vez que aceptaron al Señor, dice, mandaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ven, el Espíritu Santo. Este es el bautismo que estudiamos, el bautismo en la nube, el bautismo en el Espíritu Santo. Es lo primero que les ofrecieron. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Ven que no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Les pregunto, hermanos, si esta es la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos, a los apóstoles, ¿será que ellos no entendieron? ¿Será que están siendo desobedientes? ¿Será que están siendo rebeldes? ¿O será que nosotros no habíamos entendido? Lo más seguro es que nosotros no habíamos entendido, hermanos, porque quedó registrado en la Biblia, quedó registrado en las Escrituras. Esto es parte de nuestro texto sagrado, esto es parte del verbo. Aquí no hay error, aquí no hay equivocación. Pero ven otra cita bíblica, aquí dice el nombre y aquí dice el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Se dan cuenta que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Veamos Hechos 10:48 y luego Hechos 19 del 1 al 5. 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Le reafirmo, no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19 del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ven, otra vez está hablando del bautismo de la nube, el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban nuevecitos, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Este bautismo de Juan ya no es el mismo. Hermanos amados, la Biblia dice que Dios levantó a Juan el Bautista para prepararle camino al Señor Jesús. Juan debió haberse convertido en un discípulo del Señor Jesús. Una vez que Juan bautizó al Señor Jesús en aguas y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí terminó el trabajo de Juan el Bautista. Juan no lo quiso terminar. Juan siguió bautizando, pero ya su bautismo ya no servía. Era el bautismo del Señor Jesús, no el bautismo de Juan. Paréntesis. Hermanos, si son ministros los que me están escuchando, no se enamoren de su ministerio. Dios un día puede decir, el ministerio terminó y tenemos que ser obedientes. Tenemos que amar más la voluntad de Dios que el ministerio. Eso le pasa a muchos ministros que se enamoran de su ministerio. Pues Juan se enamoró de su ministerio y no lo soltó, no lo dejó. Entonces tuvo que ir preso, hermanos. Y desafortunadamente a él le cortaron la cabeza. Entre otras cosas, hermanos, es porque él nunca le rindió su cabeza, que representa su soberanía. Nunca se rindió a la soberanía de Cristo. Como les digo, él tenía que haber terminado su ministerio cuando bautizó al Señor Jesús, porque vino a prepararle el camino al Señor. Ya una vez que se dio el cumplimiento del bautismo en agua en el Señor Jesús, ya no tenía esa clase de trabajo. Él hubiera sido uno de los seguidores, uno de los apóstoles. Volviendo aquí, en el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Para que miren que ya no tenía vigencia, vean lo que pasa en el 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús. Mire lo que dice, le agregó el Cristo.
Jesús el Cristo, Señor Jesucristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ven que el de Juan ya no tenía vigencia. Entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Pero noten, no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo les pregunto, hermanos, ¿será que están siendo rebeldes los discípulos? ¿O es que sí entendieron? Obviamente sí entendieron. Vean por qué es importante en el bautismo que se mencione el nombre del Señor Jesús. Efesios 3 del 14 al 15. Esto es Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Señor Jesús y Cristo. Señor Jesucristo. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Noten, en los cielos y en la tierra. Hermanos amados, la Biblia dice, porque el Señor se humilló hasta lo más bajo, su Padre le dio un nombre que está hasta lo más alto. Un nombre que está hasta lo más alto. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Su nombre es Señor Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Ese es el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo para gloria del Padre. Jesucristo es el Hijo para gloria de Dios Padre. Así es que, hermanos, ven, toda familia en el cielo y en la tierra toma nombre, toda familia espiritual toma nombre del nombre del Señor Jesús, no del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, del nombre del Señor Jesús. Lo estamos viendo aquí. Por eso es importante. Hermanos, para empezar, les pregunto yo, Padre es nombre, no es nombre, Padre no es nombre, es un atributo. Si yo le dijera ahora, si los pudiera ver a todos, no puedo por la presentación, pero si dijera, levánteme la mano todos los que son padres, todos los que tenemos hijos, levantaríamos la mano. No hay distinción. ¿Se dan cuenta? Eso no es un nombre. Le pregunto, ¿hijo es un nombre? No, es igual, es un atributo. Y Espíritu Santo también es un atributo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo en Efesios que dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ese es el nombre que necesitamos. Si ustedes han estado presentes en alguna liberación donde se echan fuera los demonios, hermanos, nadie que reprende a un espíritu, nadie que reprende a un demonio, nadie que reprende a Satanás dice yo te reprendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie dice eso. Todas las personas cuando oramos por liberación decimos, te reprendo en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que tiene todo poder, ese es el nombre que tiene toda majestad, el nombre de Jesús. Ese es el nombre en el que tiemblan los demonios, que tiembla Satanás, el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué nombre confesamos nosotros cuando fuimos salvos? No confesamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, dijimos Jesús, sálvame Jesús. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué la importancia de que estudiemos este tema? Sé que para los hermanos de nuestra iglesia ya se los hemos explicado, entonces ya lo saben, pero tal vez los demás hermanos de otras congregaciones no lo habían visto de esta manera y todavía falta por ver la bendición que recibimos cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted ya lo sabía, aquí le voy a complementar para que pueda tener más ampliamente este tema y que usted lo pueda ministrar también, que usted lo pueda compartir con otras personas también, porque esto nos da crecimiento espiritual. Si alguien no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, todavía está en el atrio. Para poder pasar del atrio al lugar santo, necesitamos la salvación número 1, el bautismo en el Espíritu Santo número 2 y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Si nos faltan estas dos experiencias, una de las dos, no podemos pasar al lugar santo. La necesitamos. Yo se lo voy a mostrar en breve con un diagrama. Hermanos, un solo nombre. Lo importante es un solo nombre. Mateo, de nuevo, 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, se los dije antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, no tres nombres.
Aquí viene de nuevo, mire lo que dice. Al nombre de Jesús se le añadió el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo leímos, pero ahora se los explico de nuevo. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este diagrama es más fácil para que se los pueda explicar. Así es como se compone el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Señor. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Cristo. Pero en la Gran Comisión dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es uno solo. Entonces, así es como se forma este nombre, hermanos. Señor Jesucristo. Podemos decir Jesús contiene a Señor Jesucristo. Podemos decir Jesucristo contiene a Señor Jesucristo. Podemos decir Señor Jesucristo, Jesucristo o Jesús. Es lo mismo, porque ya al nombre de Jesús se le añadió el nombre de Cristo y el nombre de Señor. Ven, hermanos, cómo se compone el nombre. Por eso es importante cuando nos bautizan, que se mencione, que se invoque el nombre del Señor Jesucristo. Con todo respeto lo tengo que decir, si cuando nos bautizaron dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no mencionaron el nombre. Es como que si quisiéramos liberar a una persona endemoniada y diciendo, fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el demonio no se iría. Entonces, hermanos, necesitamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando en nuestras culturas latinas, tal vez no en todas, y no, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa de la misma manera, cuando una mujer se casa, se le añade el apellido del esposo. Aquí en Guatemala se dice de. Mi esposa es Flori, ella es Sosa, Flori Sosa de Urruela. A su nombre se le añadió el nombre del esposo. Pues eso es precisamente lo mismo. Cuando somos bautizados, hermanos, estamos recibiendo el nombre del Señor Jesús. Hace 15 días les expliqué con el bautismo en el Espíritu Santo, présteme atención, que al Espíritu Santo lo tenemos adentro desde el día que recibimos a Jesús en el corazón. Ese día viene Jesús, viene el Padre y viene el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo adentro y otra cosa diferente es tenerlo sobre. Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso se los expliqué bien detenido. Exactamente aquí. La gente me va a decir, mire hermano, y entonces yo no recibí el nombre de Jesús cuando fui salvo. Claro que sí. Igual que cuando con el bautismo con el Espíritu Santo, recibió el Señor Jesús el día de su salvación, así como recibió el Espíritu Santo el día de su salvación. Pero ¿por qué tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo viene sobre. ¿Por qué tenemos que ser bautizados en agua? Porque ahora una cosa es tener el nombre de Jesús adentro y ahora otra cosa es tener el nombre de Jesús sobre todo nuestro ser. Por eso es que tenemos que ser sumergidos. Por eso es que es la manera como el nombre viene. Ya tenemos el nombre adentro, hermano, no hay contradicción. Pero con el bautismo en agua tenemos el nombre sobre todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es donde necesitamos el nombre. Eso creo que les puede causar alguna confusión a las personas que dicen, mire, pero si yo tengo el nombre, claro que lo tiene, desde el momento que recibió al Señor Jesús. Sí, pero así como necesitó el bautismo sobre, necesita el nombre de Jesucristo igual sobre todo su ser. Espero haber ayudado con esto. Ahora, hermanos amados, ¿qué representa el Espíritu Santo? Perdón, estoy hablando mal. ¿Qué representa el bautismo en agua? Lean conmigo, por favor, Colosenses 2 del 8 al 12. Vean, esto es importantísimo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque al nombre de Jesús se le añadió el nombre del Padre, que es Señor, y el nombre del Espíritu Santo, que es Cristo. Entonces ahora habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la deidad?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la deidad. Entonces, hermanos, en Jesús habita corporalmente, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en el Señor Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Hermanos, la circuncisión en el Antiguo Testamento se le hacía, obviamente, a los varones. En su miembro masculino se le tenía que hacer un corte y quitar el prepucio, es lo que dice la Biblia. Con todo respeto lo voy a decir así, es como un pellejito, y eso era lo que se tenía que quitar en el Antiguo Testamento. Pero vean lo que está diciendo Pablo a Colosenses en el versículo 10, versículo 11. En él, en Jesús, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, ya no importa la circuncisión del Antiguo Testamento, la física, porque les he dicho, hermanos, este es principio bíblico. Todo lo que Israel hizo en el Antiguo Testamento de manera física, nosotros debemos hacerlo en el Nuevo Testamento de manera espiritual. En el Antiguo Testamento quemaban incienso, eso ya no nos sirve en el Nuevo Testamento, hermanos. Por lo menos para cosas espirituales, no. Para un olor agradable en su casa, queme el incienso, no hay pena. Pero para lo que nos sirve a nosotros, la figura es la oración. Ellos quemaban incienso en el Antiguo Testamento, nosotros debemos orar. Ellos cruzaron el Mar Rojo y nosotros nos tenemos que bautizar en agua. Ellos estuvieron bajo la nube, nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Ellos se circuncidaban en el Antiguo Testamento físicamente y vean cuál es la circuncisión de nosotros, la circuncisión espiritual. Vea lo que dice en el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Hay una circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo. Esto, hermanos, es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. De nuevo dice en el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos amados, nuestra circuncisión no hecha de mano es la circuncisión del corazón, no la circuncisión del órgano masculino, no, la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón es el bautismo en agua, lo estamos viendo aquí claramente. De nuevo en el versículo 11, en él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, nuestra circuncisión del corazón es cuando somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Les explico lo de la circuncisión espiritual. La palabra circuncidar, hermanos, significa cortar alrededor. Les explico. El bautismo en agua habla figurativamente de la muerte y sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa carnal por inmersión en las aguas. Lo leímos. Punto 3. Somos sepultados con Jesús en su muerte para morir, o sea, dejar de hacer, dejar de pecar, a lo que nos agrada. Y somos levantados de la muerte juntamente con Él para vivir una vida nueva, agradable a Dios. Es la resurrección y lo vamos a estudiar en breve. 4. Es una circuncisión espiritual, de la cual era figura la circuncisión natural, la física, ya que a través del bautismo somos librados de nuestro cuerpo pecaminoso carnal. El bautismo en agua equivale a nuestra circuncisión no hecha de mano. Esta circuncisión nos fue dada por el Señor Jesús mismo y es una circuncisión espiritual con el despojamiento del cuerpo de la carne. Hermanos, cuando nos bautizamos en aguas, en el nombre del Señor Jesús, estamos siendo circuncidados, pero en el corazón. Ahora vamos a ver, hermanos, el resultado del bautismo en agua o la circuncisión espiritual. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Les explico.
Al ser circuncidado espiritualmente nuestro corazón a través del bautismo en agua, nosotros seremos capaces de amar más a Dios, entender más su palabra, no resistimos al Espíritu Santo y hacemos su voluntad más fácilmente. Hermanos, necesitamos el bautismo en aguas. Lo vamos a ver a partir de ahora. Veamos los beneficios espirituales del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Número 1, hermanos, nos abre la oración. Número 2, nos abre la palabra. Número 3, nos da limpieza espiritual. Número 4, le da muerte a la carne, dejamos de pecar. Número 5, nos hace resucitar el amor por Dios. Y número 6, nos ayuda a crecer espiritualmente. Veamos cada uno de ellos. Nos abre la oración. Por eso les puse el altar del incienso que representa la oración. Vamos a leer estas citas bíblicas. Juan 14, el 13 y el 14, el 15 y 16 y el 16, 23, para que vean que nos abre la oración. Leamos la primera cita. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre. Ven, hermanos, adquirimos el nombre en el bautismo. Y ya una vez con el nombre podemos orar. Segunda cita. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, nombre significa naturaleza. Mucha gente pide cualquier locura, dice, en el nombre de Jesús, y quiero un avión en el nombre de Jesús. Eso no funciona, así no, porque el nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús es su naturaleza que ha venido a mi vida cuando fui bautizado en aguas en el nombre. Ya tengo el nombre, entonces yo ya puedo orar en el nombre de Jesús, pero en su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Jesús? Él es manso y él es humilde. A veces pedimos, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites. Por eso no recibimos, porque estamos pidiendo para gastar en nuestras vanidades. Eso no es pedir en el nombre de Jesús, eso es pedir con orgullo. No, pedimos con humildad y echamos mano del nombre del Señor Jesucristo. La tercera cita. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Ven, hermanos, que podemos orar en el nombre de Jesús, pero una vez que ya hemos adquirido ese nombre en el bautismo en agua. Nos abre, hermanos, la palabra de Dios. Por eso les puse aquí el candelero. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar la oración. Es una experiencia que debemos hacer nuestra. Después estudiaremos el candelero, la palabra de Dios. Leamos, por favor, Hechos 9, 27 al 29. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren que Dios le había hablado porque había echado mano en el nombre de Jesús. Ahí es donde se nos revela la palabra. Siguiente versículo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. 29. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor, ven que se le puede decir Señor también, o Señor Jesucristo, o solo Jesús, o solo Jesucristo. Es sinónimo. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hermanos, aquí dice hablaba denodadamente. Eso es porque había tenido revelación de parte de Dios de su palabra, porque había echado mano del nombre del Señor Jesucristo. 3. Nos da la limpieza espiritual que necesitamos. Y aquí es donde vemos en el Abacro del Antiguo Testamento. Leamos de nuevo la cita porque la leímos y ahora se las voy a explicar. Éxodo 30 del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar,
y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán, nótelo bien, lavar, lavar, Aarón y sus hijos. ¿Qué se tenían que lavar? Las manos y los pies. 20, sigamos en el 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Noten bien que se tenían que lavar las manos antes de ir al altar del holocausto. Aquí lo estamos viendo. Dice en el versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar del holocausto, o el altar de bronce, para ministrar, para quemar, ven, la ofrenda encendida para Jehová. 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hermanos, una vez que hemos sido bautizados en aguas en el nombre del Señor Jesús, todos los días nos tenemos que lavar las manos y los pies. Aquí les explico lo de las manos y aquí les explico lo de los pies. Leamos por favor 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, ¿de qué nos tenemos que lavar? En las aguas del nombre del Señor Jesús, las manos de iras y contiendas, manos de los enojos, de los pleitos, de las cóleras, de las iras. De eso nos tenemos que lavar todos los días. Ellos se tenían que lavar todos los días las manos y los pies. Las manos, les dije, de la ira, y la palabra contienda en la versión original dice duda o incredulidad. Hermanos, cuando leemos la Biblia nos tenemos que lavar las manos porque tenemos duda, porque tenemos incredulidad. Muchas veces decimos, ay, tan exagerado el hermano, ya me bauticé. Por ejemplo, este tema, ya me bauticé y dijeron, pareja Espíritu Santo, ay, yo no creo que tenga que hacer esto que está diciendo. Bueno, esa es una duda, porque lo estamos viendo en la palabra del Señor. Hermanos, acostumbrémonos a que si lo vemos en la palabra, debemos creerlo. Si no lo vemos en la palabra del Señor, ya quedará a criterio de cada quien. Pero si está en la palabra, no tenemos por qué dudarlo. Así es que dice, levantando manos santas sin ira y sin contienda. De eso nos tenemos que lavar todos los días las manos, de los enojos, de los pleitos. Y ahora leamos Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, eso es cuando les pide que vayan de dos en dos, dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Yo cuando empecé el caminar con el Señor, leía esto, yo pensaba que eso significaba que yo les iba a decir alguna maldición porque no me recibieron, porque no me atendieron, porque aquí está el siervo del Señor. Y hermanos, el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús es manso y humilde. Así es que aquí cuando dice lavarse los pies, está hablando, hermanos, de perdonar, por si no lo sabían, si no lo habían oído. Los pies están conectados con el perdón. Porque si yo hoy no perdono, me ensucio los pies. Y sigo caminando y no perdono y me ensucio los pies y me ensucio los pies. Un día no puedo caminar. Cuando hay falta de perdón, las personas ya no pueden caminar con el Señor. Mucha gente se aparta. Le ofendió el pastor porque entró y no lo saludó y no lo perdonó y se apartó. Le ofendió a algún hermano en la iglesia, le ofendió a alguien y no perdona y entonces se aparta. Por eso dice aquí, si alguno no recibiere, es rechazo. Hermanos, cuando alguien nos rechace, alguien nos traicione, alguien nos critique, lo que tenemos que hacer es perdonar. Aquí lo está diciendo. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso significa perdonar, remitirle los pecados, decirle, Señor, yo lo perdono, me habló mal, fue grosero, pero lo perdono, lo bendigo en tu nombre, Jesús. No le tomes en cuenta este pecado. Miren que el Señor Jesús estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, es lo mismo que podemos hacer, debemos hacer. Yo sé que perdonar es difícil, sobre todo porque las personas que más nos ofenden son las personas que más amamos. No nos ofende alguien a quien no conocemos, tal vez en la calle, eventualmente, pero nos ofende más las personas que más amamos y por eso es que nos duele. Bueno, solo recuerden que tenemos a Jesús adentro y que si Él pudo perdonar en la cruz, nosotros también podemos perdonar con la ayuda del Señor. Así es que
nos da limpieza espiritual de manos y de pies, manos de enojos, iras, contiendas, duda y pies de falta de perdón. Hermanos, el bautismo le da muerte a la carne. Eso dice dejar de pecar. Leamos, por favor, Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ven, no en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, como les dije, algunas veces dicen, mire, el bautismo es un paso de obediencia. Sí, es un paso de obediencia, pero es mucho más que solo la obediencia. Aquí estamos teniendo entendimiento. Hermanos, cuando nosotros somos bautizados, estamos diciendo, yo estoy dándole muerte a mi carne. Aquí dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Lo ratifica, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para tener vida nueva tenemos que morir, tenemos que ser bautizados. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte en el bautismo, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en el bautismo en agua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted está luchando con alguna tentación y no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, lo necesita para darle muerte al hombre carnal. El bautismo nos da la resurrección y eso está relacionado con amar más al Señor. Romanos 6, 8, 10 dice, y si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. Aquí habló de la muerte, hermanos, en el bautismo. Entonces, si morimos, vamos a ser resucitados. Así es que de nuevo en el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven que ahí está el nombre, Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, además el bautismo nos da muerte a la carne, pero nos da resurrección, y esa resurrección es para amar más a Dios. También, hermanos, el bautismo nos ayuda a crecer espiritualmente. Aquí les hago esta explicación. Ya vimos este mueble que crecemos y también vimos este otro. Solo lean esta explicación que les anoto aquí abajo. En el tabernáculo de Moisés, para llegar al lugar santo, era necesario pasar por el altar de bronce o lavacro. Sí, hermano, les expliqué hace 15 días que el fuego, el Espíritu Santo, con este fuego era que se encendía este fuego. Con este fuego era que se encendían estos 7 lámparas. Y con este fuego se encendían estas 2 copitas de incienso que había. Eso es cierto, hermano. Aquí había fuego del bautismo con el Espíritu Santo. Si usted no puede orar, necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia y no la entiende, necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Si quiere poner por obra la palabra, necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Pero vea esto también. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús nos lleva al altar del holocausto y luego al lugar santo. Por si ustedes no lo sabían, hermanos, el primer mueble que el sacerdote visitaba era este. Era el lavacro, no era el altar del holocausto, por si no lo sabían. A este mueble tenía que entrar primero aquí, y una vez que se lavaba las manos y los pies, lo recuerdan que se los mencioné, entonces ya podía venir y ministrar en el altar del holocausto. Entonces con ese fuego ya podían quemar lo que les acabo de mencionar yo, fuego, fuego, fuego. Pero primero se tuvo que lavar las manos. Si no se lavaba las manos, no podía poner sacrificio en el altar.
Y si no ponía el sacrificio, no había sangre, y si no había sangre, no había fuego. ¿Se dan cuenta de cuán importante era el lavarse las manos y los pies? Porque era lo primero, era el primer mueble. Era el segundo mueble que estaba en el orden, pero era la primera experiencia que tenía, era lavarse las manos y los pies, y luego bajaba a presentar el sacrificio, entonces ya con ese fuego podía entrar al lugar santo. Así es que, queridos hermanos, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús primero nos lleva al altar del holocausto, entonces ya podemos ir al lugar santo, pero necesitamos el agua primero. Espero que haya quedado claro esto. Esto es importantísimo, préstame atención, por favor, no se salga del estudio, necesita verlo. Hermanos amados, lo más importante es el nombre del Señor Jesús. Vea por favor Éxodo 14, el 16. Vamos a ver un principio preciosísimo. El Señor le está diciendo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Eso es en el bautismo, porque entendimos que cruzar el mar es el bautismo. De nuevo dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, para que el mar se pudiera abrir, Moisés tuvo que alzar su vara. Aquí lo estamos viendo. Esa vara es importante. Eso es importantísimo lo que vamos a ver ahora. Hermanos, fue la vara, no fue solo la mano que levantó, no. De hecho, cuando él estaba orando, le dice, ¿por qué oras? Marchen. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues alza tu mano, Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, el secreto del bautismo está en la vara. Esa vara fue la que abrió en el Antiguo Testamento y es la misma vara. En el Antiguo Testamento hay una vara, ¿se recuerdan que es físico? En el Nuevo Testamento es espiritual. Entonces, ¿qué representa esa vara para nosotros espiritualmente? Aquí viene. De nuevo le digo que lo más importante es el nombre del Señor Jesús. Lea conmigo Éxodo 4, del 2 al 4. Aquí vimos Éxodo 14, vámonos un poquito más atrás, Éxodo 4, del 2 al 4. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Eso es cuando Moisés se acercó a la zarza, se recuerdan, la zarza ardiendo, y ahí tiene una conversación. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Hermanos, este es el milagro. El Señor está hablando con Moisés y Moisés está tartamudo y el Señor envía a otro, yo no puedo, no me van a hacer caso, yo no me van a creer. El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara era un palo seco, hermanos, un palo ya viejo, era un bordón para apoyarse o para jalar a las ovejitas. Y miren cómo Dios le cambió la naturaleza. El Señor le dijo, échala en tierra. Y cuando le echó en tierra, se convirtió en una culebra. Realmente en hebreo dice dragón, pero dejémoslo como en culebra. Se convirtió en una culebra. Y entonces Moisés huía de ella. En el versículo 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se convirtió otra vez, se volvió vara en su mano. Lea conmigo lo que sigue. Hermanos, la vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios porque tenía su nombre. Hermanos, aquí en este pasaje, Dios le puso su nombre a la vara. Era la vara de Moisés. Y cuando la tiró al piso y se convirtió en culebra y luego la tomó, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Y ahí le puso Dios su nombre. Hermanos, si ustedes dejaran olvidada su Biblia en la iglesia, ¿cómo sabemos que la Biblia es de ustedes? Porque tiene su nombre. Bueno, aquí es la vara. Ven que aquí le dijo, alza tu vara. Y aquí le dice que tienes en tu mano una vara. Y aquí dice, se volvió vara. Cuando se volvió vara la culebra, Dios le puso su nombre. Aquí viene la explicación. Éxodo 17:9. Esto es cuando están peleando contra Amalek. Por si usted no lo ha leído,
Están luchando un día contra Amalek y están perdiendo. Entonces suben a Moisés a una colina, a un collado, y lo sientan en una piedra. Y de un lado está Aarón y del otro lado está Hur. Y Moisés tiene que tener su vara levantada. Mientras Moisés tiene la vara levantada, Israel gana. Pero Moisés se cansa. O sea, tener una vara un ratito no cuesta mucho, pero tenerla ya mucho tiempo, ya las manos empiezan a temblar y uno empieza a bajar. Resulta que cuando Moisés se cansaba y la vara y él bajaba la vara, entonces Israel perdía. Entonces ahí fue donde llegó Aarón y Hur y le ayudan. Uno le sube la mano derecha y el otro le sube la mano izquierda. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas con la vara, no solo las manos, sino la vara, entonces ganaba Israel. Y así obtuvo la victoria Israel. Vamos a ver aquí lo que dice en Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Se da cuenta que ya no era la vara de Moisés, ya era la vara de Dios. ¿Por qué le dice la vara de Dios? Porque tenía su nombre. Hermanos, paréntesis, usted está teniendo una lucha contra su carne, que es lo que representa Amalek. Levante el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor y eso le va a dar la victoria. Señor, yo te alabo, te bendigo. Hermanos, aún por nuestras debilidades le tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ser débil, hermanos, me hace ser dependiente de Dios. Ser débil me hace reconocer que yo sin Cristo no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no valgo nada fuera de Cristo, pero yo tengo que bendecir el nombre del Señor y alabar y decir, Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Pablo y Silas estaban presos en una cárcel, hermanos, hasta lo más profundo, con cepos, grilletes en las manos y en los pies, pero a la medianoche empezaron a cantar y a alabar al Señor, a levantar el nombre, la vara de Dios, el nombre del Señor, y a levantar el nombre los liberó a ellos. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando yo levanto el nombre del Señor me levanta a mí. Así es que, hermanos, ahí está el secreto. Cerramos paréntesis de la alabanza. Lo que les quiero decir aquí es que se convirtió en la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. Entonces, hermanos, cuando Moisés alzó la vara con el nombre del Señor, eso fue lo que abrió el mar, fue el nombre. Por eso necesitamos el nombre del Señor Jesús cuando somos bautizados en agua. Y esto es importantísimo que lo note. Hermanos, una vez que Israel cruzó el Mar Rojo, nunca más volvió a Egipto. Hay cristianos que se han regresado al mundo. Hermanos, necesitan el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque una vez que cruzan ese mar y se cierra, nunca más pueden volver a ir a Egipto, que representa el mundo. Hermanos, necesitamos el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Les dije que les tenía unas preguntas comunes, espero abarcarlas todas con su permiso. Estas son preguntas que a mí me vinieron en algún momento en mi vida. Les voy a contar breve. Yo acepté al Señor en una iglesia evangélica, pero no una iglesia pentecostal, en una iglesia tradicional. Y a mí cuando me bautizaron, me explicaron eso. Este es un paso de obediencia. Eso fue todo lo que me dijeron. No me dieron una gran explicación. Y cuando me bautizaron, me recuerdo yo, en esta iglesia preciosa, tenían el bautisterio atrás del púlpito. Entonces, cuando a uno lo bautizaban, solo ponían el púlpito y delante de toda la congregación lo bautizaban a uno. Pero le pedían permiso a la congregación para bautizarlo. Yo tenía un gran temor. Yo era reciente, era nuevo, recién convertido cuando me bauticé. Y yo me recuerdo que le decía a la persona que me discipuló, ¿y si dicen que no? No, nunca dicen que no, es solo un requisito, me decía. Pero yo decía, no, si preguntan, más de alguien podía decir, porque sí preguntaban, hermanos, el hermano Eric Urruela está dispuesto a bautizarse, a tomar este paso de obediencia. ¿Están de acuerdo que él se bautice o alguien se opone? Yo temblaba, hermano, si alguien decía que no, porque pensaba, pues gracias a Dios ninguno dijo que no. Y me bautizaron y dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso fue todo el entendimiento. En una ocasión el pastor estaba explicándonos, un día viernes en la noche teníamos un seminario y él explicó, no estaba hablando del bautismo, estaba hablando de cruzar el Mar Rojo, pero tenía que llegar a la cita de 1 Corintios 10 y ahí lo explicó. Y hermanos, ese día cuando terminó, yo fui con él en esa iglesia donde empezamos con el pastor Carlos, sí había bautisterio. Yo me recuerdo que yo llegué con él y le dije, pastor, yo no fui bautizado así en el nombre de Jesús, yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
te pregunto, ¿me puedo bautizar? Y yo me recuerdo que me preguntó, ¿traes ropa para cambiarme? Y le dije, no, pero no puedo esperar. Y cuando yo llegué, llegaron más hermanos con la misma inquietud. Y hermanos, esa noche, con la luz de la luna, porque en el bautisterio no había alumbrado público, con la luz de la luna nos bautizó, la gente estaba alrededor, cantamos, salimos titiritando, hermanos, y fue una cosa preciosa. Les digo eso porque esta es la pregunta que viene. Si no fui bautizado en el nombre del Señor Jesús, ¿me puedo bautizar otra vez? Yo esta es la explicación que le doy a la gente y no es invento mío. Yo se lo pregunté al pastor y yo lo hice porque yo llegué con él. Y me dijo él, si para la gente que tenía duda, yo no tenía duda, pero la gente que ha tenido duda pregunta esto y entonces es la explicación. Si cuando usted era pequeño no se recuerda si le pusieron la vacuna contra el sarampión, y ahora de adulto está dando sarampión, ¿qué hace usted? ¿Se la pone o no se la pone? Se la pone. El Señor sabe que no está jugando usted, el Señor sabe que no lo está menospreciando, el Señor sabe que usted lo que quiere es su nombre, el nombre del Señor Jesús sobre su vida. Entonces, si alguien no fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, fue bautizado y solo dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesita el nombre y para recibirlo, entonces se tendría que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Otra pregunta que me han hecho a lo largo del tiempo de ser cristiano, ¿a qué edad se puede bautizar un niño? Yo le pongo mi experiencia, mi ejemplo personal. Mis hijos se querían bautizar desde pequeñitos, así en el nombre del Señor Jesús. Y yo les dije, esperen un tiempo, porque yo quiero que ustedes estén conscientes de lo que van a hacer. No quiero que por emoción, porque vieron que otros niños se bautizaron u otras personas se bautizaron, no quiero que lo hagan por emoción, porque si no están conscientes, eso no vale. En la Biblia no existe el bautismo de infantes, no era bautismo de infantes, lo vimos a lo largo de todo lo que estudiamos hoy, el libro de los Hechos. No había bautismo de infantes, eso no es bíblico. Entonces no podemos llevar esa misma costumbre a la iglesia cristiana evangélica. Entonces, ¿yo qué le contesto a los papás que me preguntan, mire, mi hijo se quiere bautizar? Yo le digo, usted sabrá si él ya tiene el entendimiento para comprender el, la experiencia espiritual que va a adquirir. ¿La está haciendo porque quiere crecer espiritualmente o le está haciendo porque es una emoción, porque le está copiando a alguien más? Eso queda a criterio de los papás. Yo no puedo decir si un niño tiene la edad o no la tiene. El papá sabrá la madurez espiritual de su hijo. Así es que yo eso, cuando me lo preguntan, lo dejo en las manos de los papás, diciéndoles que sea que el hijo ya entiende que esto es para su crecimiento espiritual, que él ya tiene una relación con el Señor. Si no tiene una relación, será entonces solo una copia, una imitación. Y esta otra pregunta viene, ¿el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús puede ser por aspersión? Hermanos, vimos que la palabra bautismo significa sumergirse, bautizo es sumergirse totalmente. Pero les voy a contar algo que aprendí hace unos años, tal vez hace unos 8 años. Me pedían visitar a las personas cuando están en sus últimos momentos para orar con ellos. Y entonces, pensando en que son experiencias espirituales, hermanos, yo procuraba ministrarles la salvación para que las personas fueran salvas y no terminaran en el infierno, sino que se fueran al cielo. Y se me ocurrió ministrarles el bautismo en el Espíritu Santo. Algunas personas moribundas lo recibieron y hablaron en otras lenguas. Y dije, por lo menos ya lleva 2 experiencias del atrio. Son 3. Salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Bueno, por lo menos le ministré 2. Entonces, con esa inquietud un día le pregunté al pastor Carlos y le dije, mira, cuando me piden ir a orar por una persona que ya está a punto de partir, yo me aseguro de su salvación y aprovecho para ministrar el bautismo con el Espíritu Santo para que tenga otro grado de crecimiento. Y me dijo él, bien hecho, Erika, así es como tenemos que hacer, para que tengan su crecimiento espiritual, eso les va a servir para toda la eternidad. Entonces le digo yo, pero mira, ¿y cómo hago con el bautismo en agua? Porque eso yo ya no lo puedo ministrar, no tengo una piscina, no tengo una artesa, y hay gente que tal vez esté en el hospital con aparatos, no lo puedo bautizar en agua de la manera que conocemos. Entonces me dijo, en ese caso, si la persona, tú le explicas el principio del bautismo en agua en el nombre de Jesús, y la persona lo quiere, ahí el Señor entiende que de una u otra forma y lo puedes hacer por aspersión, orando.
Hermanos, lo importante cuando se bautiza, para que usted sepa, no es la persona que bautiza, no es el agua. Lo más importante, hermanos, es el nombre del Señor Jesús. Por eso nosotros acostumbramos, aprovecho para darlo como consejo, nosotros cuando vamos a orar por alguien, ser bautizado en aguas en el nombre del Señor Jesús, nosotros oramos sobre las aguas, invocando el nombre del Señor Jesús sobre las aguas. No solo decimos yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, no, oramos por las aguas, invocando el nombre del Señor Jesús. Decimos, bendecimos estas aguas en el nombre de Jesús, clamamos el nombre de Jesús sobre estas aguas. Jesús, 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 bendecimos estas aguas en el nombre de Jesús. Y luego cuando bautizamos decimos, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados, para remisión, para muerte y vida eterna. Pero mencionamos el nombre de Jesús bendiciendo las aguas. Así es que de nuevo en el bautismo no es importante el ministro, no es importante las aguas, es importante el nombre, hermanos. Eso es lo más importante. Con esto espero haberles explicado un poquito más las preguntas que para mí han sido las más comunes. Y hermanos, oremos. Si usted todavía no tiene el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, ore para ver qué le confirma el Señor. No haga lo que yo le digo. Usted vaya a orar y pídale la guianza al Señor y que el Señor le guíe cuál es el paso que usted tiene que dar. Así es que los invito a orar en este momento, hermanos. Oremos con todo nuestro corazón. Y Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por el principio que hemos estudiado acerca del bautismo en agua en tu nombre, Señor Jesús. Lo pudimos ver a lo largo de la Biblia. Si no tenemos esa experiencia, Señor, háblanos y muéstranos la manera como nosotros debemos ser bautizados, Señor. Pero hoy entendimos que eso es lo que nos da el crecimiento espiritual, al igual que el bautismo en el Espíritu Santo. Señor Jesús, sé propicio a nosotros y muéstranos el camino y ayúdanos a bendecir a otras personas que todavía no conocen este principio. Permite que les podamos compartir también nosotros a ellos, Señor. Y si tuviéramos la oportunidad de ministrar a alguien que está a punto de partir, que podamos cumplir con todo esto, Señor, para que ellos se lleven sus experiencias espirituales y tengan su crecimiento espiritual por toda la eternidad. Te damos gracias por haber podido estudiar este tema. Gracias por la profundidad de tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.